ustedes en esta noche, una noche fría para mí. Los saludo desde aquí, desde el departamento de Cobán, que siempre por unos asuntos profesionales y unos casos en los cuales hemos participado, pues esta semana la vida nos trajo hasta acá, hasta este bello departamento. Un saludo a todos los compañeros que son de este bello departamento. El día de hoy que nos corresponde, según nuestro pensum, tratar el tema de la medicina legal criminalística. No quiero pedirles dos disculpas. Primero, porque de repente la señal puede ser un poco inestable. Y segundo, de repente nos vamos a alargar un poco en la clase de hoy. Me interesa hoy que conozcamos principalmente cómo se da el pensamiento del escenario del crimen. Principalmente que ustedes conozcan todas esas técnicas, la serie de pasos que se utilizan en la vida real desde el punto de vista de Guatemala. Muchas veces intentan imponernos ciertas prácticas que realizan en otros países que tal vez puedan ser muy buenas acopladas, pero cuando ya vemos desde nuestra realidad, muchas resultan ser totalmente inoperantes. De igual manera, si la clase se extiende un poco más allá del horario, hoy pues nos pasamos de igual manera en las otras dos clases, hubieron varias preguntas, a los compañeros les gustó la clase, casi 40 minutos más nos alargamos en los anteriores periodos. De igual manera, repito y recalco, si alguno de ustedes a la hora que debe finalizar desea abandonar la sesión, no hay ningún problema y los que deseen vamos a continuar. Muy bien, iniciemos a proyectar la presentación. Se recuerdan siempre que yo les doy pantalla completa a la presentación. Yo no puedo estar observando si ustedes colocan alguna pregunta, así que no hay ningún inconveniente. Ustedes interrumpirme y realizar la pregunta. Bueno, si nos vamos a ir a nuestro pensum de estudio, hoy nos toca que ver el tema de la medicina legal criminalística. Tenemos una definición, es el estudio de los indicios físicos encontrados en el escenario del crimen, proveniente del organismo humano, y aquí les quise yo colocar una pequeña extensión, o del cuerpo humano, ya que no únicamente nos vamos a circunscribir a que sea lo que proviene del organismo, o sea, de la parte interna del cuerpo. Sobre todo porque, como ya les había comentado, en la actualidad en los escenarios del crimen no asisten médicos forenses. Lamentablemente es un recurso muy valioso con el cual ya no se cuenta, porque también hay una muy buena orientación y principalmente que esta era una primera fase de la necropsia médico-legal, tal como lo vimos en la clase pasada. Tenemos la identificación médico-legal, constituye el hecho de determinar la identidad, que la identidad no es más que el conjunto de características peculiares de cada persona que la hacen única y distinta a las demás de alguien. En el ámbito médico-legal es un proceso de comparación de características de una persona cuya identidad es desconocida con datos de individuos conocidos. Muy importante en esta presentación adelante vamos a tocar ciertas ciencias o ciertas formas de poder identificar a una persona. Si bien es cierto, pues ustedes actualmente ya están llevando una clase de dactiloscopía, hoy quiero ilustrárselos de manera muy general, de una manera muy rápida, cómo es que se aplica a la dactiloscopía. Y principalmente quiero traerles una pequeña y breve explicación acerca de la quiroscopía. Eso es lo que también es muy poco explorado, pero hoy van a tener ustedes la oportunidad de conocer cómo se desarrolla esta. En esta parte de la identificación médico-legal, que manifiesta que identificarlo con datos de individuos conocidos, la Policía Nacional Civil cuenta con un dispositivo tecnológico. Este se conoce como el MI3, que es un dispositivo que va a enlazar todos los datos del RNAP, así como los datos también del gabinete criminalístico de la policía. Esto va a permitir realizar una identificación plena de una persona y así también nos va a reflejar si ésta posee algún tipo de orden de aprehensión. Resulta ser que el problema que está con este dispositivo es que no refleja alguna información de personas que son menores de edad o bien de personas extranjeras. Aquí ya se tiene que solicitar el apoyo de Interpol para ver si tiene algún tipo de alertas, algún tipo de orden de aprehensión internacional. Ya se complica un poco más, pero tampoco puede ser esto un motivo para que no logremos realizar la identificación. Tenemos la identificación civil, se realiza en el RENAP, el Registro Nacional de las Personas, desde el momento de inscribir el nacimiento de una persona y se prueba con la certificación de nacimiento. Ojo con esto, mal llamado la fe de edad. Por favor, para temas profesionales, nunca utilicen ustedes la palabra fe de edad. Eso es algo muy común, pero es una terminología mal utilizada.
Tenemos la edad. Es el tiempo que ha vivido una persona u otro ser vivo constando desde su nacimiento. Tenemos la talla, que es la estatura o altura de una persona. Eso es bastante fácil de tomar. El problema se da en cadáveres, cuando hay algún tipo de fenómeno como la rigidez, bien la saponificación, la monstruosidad atlética, o cuando se da la deshidratación del cadáver, que parece que está un poco más pequeño. Aquí nos da un poco de problema con respecto a la talla. El sexo es la característica fisiológica de los órganos reproductores. Ojo, únicamente órganos reproductores que definen a hombres y mujeres. Esto muchas veces tiende a confundirse con el género. Las siguientes 3 diapositivas, quiero ponerles en conocimiento de ustedes ciertos términos que en la actualidad están siendo muy utilizados, que van un poco orientados a la famosa diversidad sexual. Aclaro todo esto porque genera esta controversia. Se considera que se les está queriendo implantar algún tipo de ideología, algún tipo de aceptación a estas tendencias. Aclaro que esto no es el caso. Aquí es desde el punto de vista científico, desde el punto de vista académico, porque si el día de mañana a ustedes se les asigna un caso en donde utilicen esta terminología, es importante que ustedes aprendan a definirla o que la aprendan a diferenciar. Cada quien tiene su libre albedrío, cada quien sabe si está de acuerdo con este tipo de acciones. Y como lo repito, aquí no quiero de cerradas, aquí todo es académico. Tenemos el género, es el conjunto de roles, conductas, actividades y atributos construidos socialmente que una cultura considera apropiado para hombres y mujeres. Vean, muchas veces se confunde con el género, incluso en determinados formularios colocan el género, pero esto va a ser masculino y femenino. También el género tiende a confundirse con la identidad de género, pero la identidad de género es el conjunto de roles con los que una persona se siente identificada. Una persona puede ser masculino, puede ser sexo hombre, pero su identidad o él se va a sentir identificado con el género distinto. Puede ser varón, puede ser hombre, género masculino, pero él se siente identificado con el género femenino y así se identifica él. Por eso es identidad de género. Orientación sexual también es otro término que tiende a confundirse algunas veces por el mismo juego de palabras o el mismo juego de roles. Y esta es referente a quién te atrae desde el punto de vista romántico, emocional y sexual. Así que una persona puede ser de género masculino, puede tener una identidad de género distinta, identifica con el sexo femenino, y bien su orientación sexual percibe una atracción a una mujer. Entonces esto es lo que muchas veces confunde al tipo de rol que pueda tomar la persona, pero son decisiones con las que vamos a ir jugando, con los que vamos a ir comprendiendo cada uno para lograr entender y establecer el porqué del comportamiento de estas personas de la diversidad sexual. Tenemos lo siguiente, que es la raza, que es la clasificación de los seres humanos en base a su apariencia física, social y origen cultural. Vamos a entrar un poco de lleno en el tema criminalístico, en el tema forense. Aquí tenemos la odontología y la estomatología. Muchas veces estos son términos que tienden a confundirse, pero son totalmente distintos, compañeros. La odontología se encarga tácita y directamente del estudio de los dientes, de la dentadura, únicamente. Y la estomatología es el estudio del aparato estomatognático. Este aparato incluye los labios, la lengua, las encías, la mejilla, el paladar, amígdalas y faringe. Si bien es cierto, los médicos y cirujanos no tienen una especialidad o no existe una especialidad en estomatología, las personas que estudian la odontología también abarcan esta. Hay algunos que incluso llegan a aseverar que ellos no son odontólogos, que son estomatólogos, pero si analizamos ya bien los términos es de cuestiones distintas. ¿Pero por qué yo les hago la distinción? Ahorita van a ver por qué. Porque la odontología forense, la rugoscopía, la quiloscopía son técnicas de identificación y ciencias que integran lo que es la estomatología. Principalmente la quiloscopía muchas veces intenta integrarse dentro del ámbito de la lofoscopía forense, que es el estudio de todos los dibujos que se encuentran en la piel. Pero no, señores, la quiloscopía va a ser siempre dentro de la estomatología. Tenemos la identificación dental. Esta se realiza a través de la odontología forense. La odontología forense se usa con mayor frecuencia en la necroidentificación. Ojo con esto, con mayor frecuencia. Algunos cursos
que yo he podido verificar, algunos materiales únicamente engloban a la odontología forense, que va a ser única y exclusivamente para identificar mordeduras. Esto no es del todo cierto. No solo es este ámbito. Les puedo comentar algún otro. Por ejemplo, algún tipo de lesiones. Algún odontólogo le realiza una mala práctica. Viene un odontólogo forense, les realiza un peritaje sobre su dentadura y él puede establecer algún tipo de lesión, algún tipo de daño que pudo haber causado una mala práctica odontológica. Así que si les dicen que la odontología forense únicamente es para identificar mordeduras, los están engañando, señores. La identificación dental podría sustituir a las huellas dactilares cuando los tejidos del cadáver se encuentran en una descomposición marcada o en carbonización. Eso sí es que existen los registros dentales, hago esta salvedad, ya que no existe un registro público de dentaduras. Tal vez solo la podrían tener las personas que tienen un determinado tratamiento como odontólogo. Muy interesante este tema de la rugoscopía. Yo investigué, y no por esta clase, sino que con mucha antelación, incluso en otros años. No he encontrado hasta este momento un caso en Guatemala en que a través de la rugoscopía se haya podido resolver algún caso. Estuve investigando también en casos en legislaciones en el extranjero, no encontré ninguna. De repente, si alguno de ustedes tiene alguna experiencia en este ámbito, sería fenomenal que nos pudiera compartir su experiencia. ¿Pero qué es la rugoscopía? Es la identificación estomatológica que basa su estudio en la conformación y dirección de las arrugas palatinas. Esas se encuentran en el paladar o lo que comúnmente denominamos el cielo de la boca. Hagan este ejercicio rápidamente. Pasen su lengua ahorita por lo que es el paladar o el cielo de la boca. Ustedes van a sentir estas palatinas. Estas especies como de crestas, por así le queremos denominar, que se encuentran. Estas pueden ser útiles también para realizar la identificación. Y al igual que las crestas dactilares, son perennes, son inmutables y son diversas. Tenemos la queiloscopía, es algo que también muchas veces ha quedado rezagado porque le dan un poco más de importancia al ADN. Les pongo un ejemplo rápido. Se encuentra un vaso, el delincuente toma agua o ingiere cualquier líquido que se encuentre dentro del vaso, coloca su boquita linda, preciosa, hermosa, nos deja su huella queiloscópica. Pero también puede ser que nos deje alguna muestra de saliva para un ADN. Entonces le han dado un poco mayor importancia a verificar si existe una muestra de saliva que a tratar un caso con la queiloscopía. Aquí se utilizan los mismos términos que la queiloscopía. Aquí vamos a tener también el queilograma artificial, el queilograma natural, el queilograma latente. Y básicamente la queiloscopía es la identificación de una persona a través de las características labiales, tanto en dimensión, conformación y surcos. Pero qué interesante, esto es algo muy bonito de conocer, de irlo analizando, de irlo conociendo. Ya si a ustedes les interesa más el tema, pueden ahondar un poco más. Pero veamos de manera básica cómo es que se realizan esos cotejos queiloscópicos. Como primer punto, no existe un método definido, tal como la dactiloscopía, como la pelmatoscopía, como la quiroscopía, pero sí hay una persona que se le conoce únicamente como Suzuki, igual de aquella marca de motocicletas, que conste que no estoy haciendo ningún tipo de publicidad, pero él sentó una determinada base para poder realizar un cotejo queiloscópico, el cual tiene mucho sentido. Como primer punto, cuando tenemos el queilograma artificial, ¿por qué artificial? Porque se le tuvo que haber colocado algún tipo de pintura, algún tinte para que pudiéramos obtener y visualizar las características. Como primer punto, se va a dividir en cuadrantes el queilograma. Vean ustedes, cuadrantes me refiero a estas líneas azules. Entonces, el cuadrante 1, 2, 3 y 4. Le pueden poner A, B, C o D o la figura que a ustedes se les antoje. Como segundo punto, lo vamos a dividir a través de rejillas. ¿Qué son las rejillas? Cada uno de esos espacios que ustedes observan entre estas líneas color verde limón, para que ustedes puedan tener una mejor división del queilograma artificial y así poder ubicar e individualizar cada uno de los puntos característicos. Que quiero hacer la aclaración que no están totalmente definidos en la queiloscopía, únicamente nos vamos a basar en el informe que tiene cada uno de ellos. De esta manera podemos describir las formas. La rejilla número 1 del cuadrante 1, la rejilla número 3 la rejilla número del cuadrante C o del cuadrante 3. Así sucesivamente es como vamos a ir haciendo la subdivisión y poder ubicar de una manera más fácil los puntos característicos. Al igual que la dactiloscopía, para una mejor observación,
Vamos a ir delimitando con círculos o con algún tipo de numeración cada uno de los rasgos característicos del kilogramo artificial. De la manera aquí también fue utilizado con otro tipo de letras. Vean ustedes aquí de color negro, están remarcadas, por así decirlo, las características. Aquí las más primordiales, o sea, las que más vamos a encontrar, las más comunes, es en forma Y. Y vean ustedes acá, la otra forma es no colocarle rejillas, únicamente dividir por cuadrantes. Vean, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. Le pueden poner A, B, C, D, la figura que ustedes gusten, pero lo importante es que puedan dividirlo para así puedan ubicar de una mejor manera. Y así sí, es como vamos a realizar un cotejo kiloscópico. Claro, esto requiere también de tener experiencia, de tener cierto conocimiento, porque también tenemos que observar si los labios son de igual tamaño, largo, ancho, las comisuras son iguales. Es un ámbito muy bonito aprenderlo y las personas lo manejan. Bueno, tenemos la dactiloscopía. Ustedes de igual manera están llevando un curso actualmente, ahí les van a enseñar de una manera más amplia, pero quiero traerles de manera específica cómo es que se maneja la dactiloscopía. Este es el estudio de las crestas papilares que se encuentran en los pulpejos de los dedos de las manos en cada individuo. Vean, ustedes está cargando un poco este video, pero como les comento, aquí no hay mucha señal, pero vean, aquí ya está, aquí ya utilizaron polvos, pueden ser de grafito, pueden ser magnéticos, para hacer revelar. Cuando ustedes van a recolectar, van a levantar una huella dactilar, como primer punto, van a colocar un tape sobre la huella, lo van a levantar, pero estos problemas, estas como manchas blancas que ven ustedes, son puntos de aire, que eso nos puede afectar al momento de levantar la huella, puede destruirse algún punto característico. Si no tienen ustedes la pericia, si no tienen la experiencia de poder colocar este tape de una manera uniforme con el dedo, lo que yo les puedo aconsejar es que utilicen un rodillo de una manera uniforme y en una sola pasada. Hay menos probabilidades de que el tape que ustedes colocando para levantar la huella dactil puedan quedar estos puntos de aire. Se levanta el tape nuevamente, coloca una tarjeta de contraste y nuevamente he colocado el tape sobre la contraste. Y en este punto también podemos tener estas pequeñas marcas de aire. Así que yo les estoy dando un pequeño tip a ustedes para que el levantado de sus huellas dactilares pueda hacerse de una mejor manera. Utilicen un rodillo, te van a agradecer. Tenemos las crestas papilares, son los relieves epidérmicos de forma redondeada visibles en los pulpejos dactilares. Las palmas de las manos y las plantas de los pies se ubican los poros donde se expele el sudor. Básicamente, en palabras sencillas, directas, concretas, las crestas papilares son las rayitas que ustedes observan en sus dedos. Tenemos los surcos papilares, son los espacios que se forman entre los relieves epidérmicos, conocidos como crestas papilares. Los principios de la dactiloscopía, algunas veces se les denomina como características, pero no, señores. Estos son principios. Características son cuando ya hablamos de puntos característicos o puntos de cotejo que nos van a servir para verificar la identidad en la huella. Tenemos primero que son perennes, es porque se empiezan a formar entre los 4 y 6 meses de gestación y permanecen durante toda la vida, incluso en estado de putrefacción de un cadáver. Son inmutables porque no varían en sus características individuales. Y en caso se dé un desgaste, por ejemplo, las personas que trabajan en albañilería o en herrería, su tejido epidérmico podría. ¿Por qué podría? Porque no es una ley, no es algo específico que siempre van a regenerarse, pero si se regeneran, o se podrían regenerar, siempre van a formar su dibujo original, no van a variar, por eso son inmutables. Son diversiformes porque poseen varios dibujos que adquieren las crestas papilares y los puntos característicos, y no existe coincidencia entre ninguna persona ni en los gemelos. Muy importante, también se han hecho muchos estudios en que hay animales que también tienen crestas papilares, tienen surcos, incluso puntos característicos que se asemejan a los humanos. Podemos mencionar los koalas y algunos primates, los monos. Tenemos los sistemas de clasificación, o también se conoce como los patrones, en este caso el sistema Henry, que es el más utilizado. Y vamos a ir definiendo cada uno de ellos. Principalmente cuando ustedes vayan a realizar un cotejo kiloscópico, lo primero que tienen que hacer, señores, es ver si el patrón o la clasificación es coincidente.
Teniendo este punto de partida, ustedes ya pueden empezar a ubicar puntos característicos, a realizar el conteo de crestas, a ver las direcciones de los puntos característicos para aquí sí hacer un cotejo y que así ustedes puedan verificar la huella. Bueno, tenemos el primero que es el arco. Vean ustedes, las crestas nacen desde el lado izquierdo, van hacia arriba y al centro, giran sobre sí mismas y finalizan en el otro lado de la cresta, en el otro lado de la huella. Vean ustedes. Nace desde un punto, va hacia el centro, hacia arriba, formando un arco y termina en el otro lado de la huella. Ese es el arco simple, el que acabamos de ver, como es este. Y tenemos el arco piniforme. ¿Por qué piniforme? Tenemos el mismo patrón, vean ustedes. Las crestas nacen desde el lado izquierdo, van hacia el centro, se van a arquear, pero aquí el arqueo es más pronunciado, pareciera que es un pino. Y terminan en el otro lado de la huella. Por eso es arco piniforme, porque la arqueada es mucho más pronunciado, como que fuera un pino. Como la presía interna, las crestas nacen desde el lado izquierdo de la huella dactilar, llegan al centro, giran sobre sí y regresan en el lado donde nacieron. Vean ustedes, aquí se observa el patrón o el sistema de la presía interna. Y tenemos la presía externa, es lo mismo, pero desde el otro lado. Vean, las crestas nacen desde el lado derecho, van hacia el centro, giran sobre sí y terminan siempre en el mismo lado donde nacen. Tenemos la presía doble, vean ustedes, las crestas nacen desde el lado izquierdo, llegan al centro, giran sobre sí y terminan desde el lado que iniciaron. De este lado tenemos la presía, inician desde el lado derecho, van hacia el centro y terminan siempre sobre el lado donde nacieron. La externa, aquí tenemos las dos presías. Tenemos el verticilo, esto es una forma de óvalo, una forma oval, una forma redondeada, algunos le dicen como una forma de rosa, ¿vean ustedes? Una especie de círculo, una especie de óvalo aquí en medio. Y tenemos la presía central de bolsillo o el verticilo de bolso central. Tenemos siempre el mismo patrón, es circular, pero la característica para que ustedes lo puedan ubicar es que se tiene una cresta papilar en medio, vean ustedes, pero esta no se encuentra ligada con ninguna de las otras crestas, está solita ahí en el centro. Así es como ustedes van a diferenciar este verticilo. Tenemos los puntos característicos, son las características que hacen en forma dubitable o descartable una huella dactilar. También Félix, yo creo que no cambió la lámina. ¿Perdón? Yo creo que no cambió de lámina. ¿Hasta dónde observaron? Presía doble. Posiblemente por la señal. ¿Hasta aquí? Hasta ahí, Lick. ¿Sí observó el verticilo o ese fue el que no se observó? El verticilo ya no lo vimos. ¿Ahorita sí lo observan? Ahora sí. Sí, licenciado. Bueno, repitámoslo, no hay ningún problema. Si ustedes me dicen que hemos de la mañana a 4, no importa, aquí estoy para servirles. Repito, el verticilo, todas las crestas, igual, por favor, si más adelante de esto me avisan, por favor. Las crestas papilares, de igual manera, tienen forma de óvalo, son redondeadas o también en forma de rosa. Vean ustedes, aquí se observa el patrón. La presía central de bolsillo o el verticilo de bolso central, vean ustedes, aquí en medio, en el núcleo, tiene una cresta papilar, pero la característica es que esta cresta papilar no se encuentra ligada con ninguna de las demás crestas papilares. Ella solita, está en el centro. Así es como ustedes van a poder identificar los dos tipos de verticilos. Tenemos características, que son las características que hacen en forma indubitable o descartable una huella dactilar, también conocidas como minucias. Aquí les quise colocar solamente algunos de los muchos puntos característicos, porque son los más comunes que ustedes van a localizar. Tenemos el ojal, es este que está acá, es un poco más alargado. El islote es un poco más corto, pero tiene la misma forma. Tenemos el punto, vean ustedes, este está el punto. Tienen la cresta corta, vean ustedes, es corta y no está coaligada con ninguna otra cresta. Tienen la terminal de cresta, vean ustedes, aquí viene la cresta. Central, Lick, disculpe. ¿En cuál se quedó? Ahí ya cambió. Sí, es que se había quedado otra vez en presía central. Muy bien. Aquí tenemos la bifurcación, se conoce también como la Y acostada o con tenor. Vean ustedes, aquí viene la cresta principal, se bifurca o se divide. 1,
se divide en 2 crestas. Y la contrabifurcación, que es una bifurcación, pero hacia el lado izquierdo. Vean ustedes, aquí viene la cresta papilar, y aquí sigue en 1 y 2. Esta es la contrabifurcación. Tenemos los puntos característicos. De esta manera es como una forma ideal. Ustedes pueden ir ubicando los puntos característicos, asignándoles algún tipo de número o algún tipo de letra. Y les voy a dar unos tips de cómo ustedes pueden realizar de una manera rápida y eficiente un cotejo dactiloscópico. Como primer punto, yo siempre me manejo por cuadrantes. Ustedes pueden colocar la famosa crucecita y dividir en cuadrantes su huella dactilar. Le pueden asignar 1, 2, 3, 4, A, B, C o D, y así ustedes va a ser muchísimo más fácil realizar un conteo de crestas, porque también tienen que aprender cómo se realiza un conteo de crestas a partir del núcleo, principalmente cuando el núcleo tiene varias crestas. Y aquí van a ir ustedes definiendo qué punto característico se encuentra en qué cuadrante y en qué número de cresta. Vean ustedes. Otra forma es que puedan dividir en 3 su huella dactilar. Pueden asignarle 1, 2, 3, A, B o C. De igual manera, ir asignando los puntos característicos e individualizarlos en cada una de las regiones. Y muy bonita esta, de repente, alguno de ustedes es pilas para usar el Photoshop o algún otro tipo de programa informático para edición, pero lo que yo hago es más o menos lo que hace el sistema AFIS. Le colocan algún tipo de color a los puntos característicos, pintan el punto característico y realizan lo que se denomina una trazabilidad. La trazabilidad es única y sencillamente colocar una línea que va a unir todos los puntos característicos. Esto les va a dar una figura diversiforme. Ustedes utilizan Photoshop, utilizan cualquier otro programa con el que más se acomoden, borran todas las líneas negras que van a ser las crestas para que únicamente se vean así las minucias, vean ustedes, con algún color que le asignen, con una forma diversiforme, valga la redundancia. Por contraposición, colocan esa figura sobre la otra huella y fácil. Si es coincidente es porque es la misma huella. Ya vieron aquí grado de complicidad o de está complicado esto, 0. Yo les trato de dar ciertos tips para que ustedes puedan utilizarlo en su vida profesional. Hay algunos pseudo profesionales que dicen, no, ¿por qué voy a dar yo todos mis tips? Posiblemente vayan a hacer mis competencias, yo no doy todo. Bueno, por eso digo pseudo profesionales. ¿Qué malos profesionales? ¿No? ¿Para qué son catedráticos? ¿Para qué son maestros? Si usted tiene que transmitir todo el conocimiento, ¿por qué voy a traer alumnos mediocres que van a tener un mal conocimiento, principalmente si lo van a aplicar de manera errónea? Si el día de mañana pueden condenar a una persona inocente o viceversa, una persona que realmente es culpable y sea inocente. Entonces, de mi parte, nunca jamás va a haber algún tipo de egoísmo. Para mí va a ser un gusto enorme el poderles compartir algún tipo de o experiencia, hasta errores que yo he cometido, para que a ustedes ya no les vuelva a suceder. Tenemos el cadáver en la escena o escenario del crimen. El procesamiento y levantamiento del cadáver se considera como el primer tiempo o la primera fase de la necropsia médico-legal. Recuérdense que ya lo vimos la semana pasada, que son 3 tiempos. La primera, que es desde el escenario del crimen. La segunda es el examen externo del cadáver. Y el tercero es el examen interno del mismo. Y se realiza después de haber procesado todo el escenario del crimen. Por cierto, qué bueno que les gustaron los videos. Algunos compañeros ahí me escribieron que les había encantado ese material. Me da gusto saber eso. Y en la actualidad esto lo realiza el fiscal del Ministerio Público junto con el grupo de técnicos en investigaciones criminalísticas de DICRI. DICRI es la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público, y vuelvo y recalco, ya no participa el médico forense. Vamos a ver el tema de revisión del cadáver o el examen del cadáver, y esto debe revisarse de una manera cuidadosa, no solo por tratar de no alterar algún indicio para la investigación, sino también por si el cadáver porta algún objeto peligroso que podría causar un daño, una granada de fragmentación. Recuerden ustedes que en una clase pasada yo ya les puse a la vista una granada de fragmentación, les expliqué cómo, o algún objeto punzante o cortante. Un ejemplo rápido: está el cadáver tendido en la pica, porta una mochila, lo empiezan de manera abrupta, una manera no cuidadosa. ¿Qué tal si en la mochila porta una granada de fragmentación? ¿Qué tal si en ese ínterin ustedes lo están viendo, se logra salir lo que es la seguridad, que
argoíta, algunos la mal puede causar la muerte de todas las personas que están en el lugar, o bien cuando le están revisando la bola del cadáver, puede existir algún tipo de aguja, alguna jeringa, algún objeto cortante que pudiera causar y se documentan las heridas con testigo métrico. Recuerden ustedes que el testigo métrico es una regla que lo que va a servir es para que podamos obtener de una manera gráfica el bien de algún indicio o de alguna herida. Se coloca un brazalete identificativo, ese se le coloca en la muñeca al cadáver. Aquí va a ser para colocar el nombre si ha sido identificado, o bien como XX, y principalmente el número de caso del Ministerio Público para que sea coincidente con la hoja de necropsias, para que el INASIF pueda tenerlo en cuenta y no confundirle un cadáver. Y se ingresa una bolsa funeraria para poderse trasladar a la morgue del INASIF. La bolsa funeraria es aquella bolsa negra que ustedes ven en algunas tomas que tienen un zipper. Eso es la bolsa funeraria. Y es muy importante también el tema de las ropas. Más adelante yo les traigo una serie de fotografías relacionadas a la contaminación del escenario del crimen y principalmente voy a hacer acotación en el examen de las ropas. Y es muy importante y sobre todo dependiendo del contexto del caso que se debe examinar la ropa del cadáver, principalmente en los delitos contra la intimidad sexual. Podemos mencionar una agresión sexual o bien una violación, porque podemos buscar fluidos, elementos pilosos, que son los cabellos, el sudor, semen o saliva, cualquier fluido en el cual podamos hacer un análisis de ácido desoxirribonucleico o ADN para poder identificar al delincuente o poder ubicarlo en el escenario del crimen. Esto con el objeto de no realizar embalajes innecesarios. ¿Por qué pongo yo esta última frase acá? Y tal vez algunos se van a molestar ahí si trabajan en el Ministerio Público. Pero yo he escuchado una frase totalmente errónea, fuera de lugar. Algunos mencionan, mejor que sobre a que falte. Pero si no tiene ninguna razón lógica el embalar alguna chumpa, alguna prenda de vestir, solo para mandarle a un almacén de evidencias y no le van a pedir un análisis científico, ¿para qué lo están haciendo? Claro, algunos me van a decir es orden de los jefes y todo, pero no tiene ninguna lógica criminalística, señores. Por eso no se deben realizar embalajes innecesarios. Y todo va a depender del contexto del caso. Bueno, aquí son 3 palabritas que muchas veces se utilizan hasta en redes sociales, en medios, y tiende a confundirse. Incluso cuando yo las explico, a veces entro en cierta confrontación con los alumnos, por supuesto, siempre con el debido respeto, principalmente con los que son abogados. Yo sé que aquí hay varios abogados, sé que aquí hay varios defensores públicos, litigantes, Ministerio Público, bienvenidos sean todos, y si difieren de lo que yo les voy a explicar, también son bienvenidas. Así que, a ver, compañeros, quiero 2 valientes esta noche. ¿Quién me puede describir cuál es la diferencia entre evidencia, indicio o prueba? Si no, lo vamos a hacer democráticamente. Buenas noches, Lick. Pues yo entiendo que el indicio es todo lo que logramos recoger o recolectar en la escena del crimen. La evidencia es cuando la enviamos y la tratamos en un laboratorio, y la prueba es cuando ya es aceptada por un juez como tal. Muchísimas gracias, compañero. Muy buena su intervención. ¿Algún otro compañero que quisiera referirse a estas 3 palabritas? Sí, licenciado, buenas noches. Yo creo que indicio podría ser cuando se ve un objeto o algo que podríamos tomar como evidencia, pero todavía no se tiene la certeza. Y creo que ese indicio ya luego toma la característica de evidencia cuando se comprueba, ¿verdad? Que nos puede servir como tal. Y prueba, pues como dijo el compañero, cuando ya un juez o un abogado lo toma para en un proceso legal. Esa sería mi interpretación. Muchísimas gracias a los 2 compañeros, muy buena su intervención. Vamos a explicar cada uno de ellos. El indicio va a ser cualquier objeto, cualquier rastro, cualquier vestigio que vamos a localizar, enumerar, identificar e individualizar en el escenario del crimen. Pero nos puede ligar o no nos puede ligar al delincuente con el escenario. ¿Por qué nos puede ligar o no? ¿Por qué ese ínterin? ¿Por qué esas 2 variantes? Un ejemplo, aquí yo me encuentro en este momento en un hotel en el bello departamento de Cobán. Yo me tomo mi cafecito, me echo mi cigarrito, dejo tirada aquí la colilla, la chenca, como ustedes le quieran denominar, y dejo mi vaso. Como yo soy bien maleducado, bien sucio, lo tiro aquí en el piso y no lo meto dentro del cesto de basura.
no hacen limpieza aquí a este cuarto y el día de mañana se lo entregan a otro nuevo huésped. El día de mañana ingresa un pandillero, ingresa un delincuente, le da muerte a la persona, viene el personal del Ministerio Público y embalan esa colilla, embalan esa chenca, como ustedes le quieran denominar, compañeros, y embalan ese vaso de café que posiblemente tenga mi huella quiloscópica, pueda tener mi muestra de saliva para un análisis de ácido desoxirribonucleico, ya saben ustedes cuál es el ADN, o bien puede tener mis huellas latentes, mis huellas dactilares, pero ¿será que eso va a tener alguna relación del delincuente con el escenario? No. Entonces, por eso es que no todos los indicios nos van a ligar o no con el delincuente, pero pueden ser trasladados también a un análisis científico para que se les haga un peritaje, un análisis, un expertaje, y el indicio se va a convertir en una evidencia cuando ya se le ha hecho un peritaje y en efecto nos va a tener un nexo causal del delincuente con el escenario del crimen. Así que aunque sean peritados algunos indicios, no siempre van a convertirse en una evidencia. Y la evidencia pasa a convertirse en una prueba cuando ya dentro de un proceso legal, un proceso penal en este caso, se le da el valor legal. Esto normalmente se da en un debate oral y público, un juicio por un tribunal. Ojo que también un juez de instancia penal puede realizar la valoración de la prueba. Si les dicen a ustedes que el juez no valora pruebas, mentiras. No tienen experiencia en el ámbito penal, pero el juez de instancia penal sí puede valorar pruebas en 3 casos en específico. Tenemos primero, ahorita se ha vuelto una moda jurídica, por así decirlo, el famoso tema de la aceptación de cargos, donde la persona en determinada fase del proceso acepta el cargo, se le asigna una reducción de la pena. Entonces, el juez necesita entrar a valorar para que sí pueda ser aceptado los cargos y emitir una sentencia en contra de esta persona. También se entra a valorar prueba a través de un juez de instancia penal cuando hay un procedimiento abreviado en el cual el acusado acepta los hechos y normalmente atendiendo al principio de buena fe, al indubio pro reo y sobre todo lo que le llaman el favor rey, le colocan la pena mínima. Entonces el juez, para emitir su sentencia, sí necesita entrar a valorar prueba. Y bien, el último es en un anticipo de prueba. ¿Pero qué es un anticipo de prueba para los compañeros que no han estudiado derecho? Es cuando es un medio idóneo necesario que nos va a ser útil en un futuro, pero por algún motivo ya no va a poder reproducirse. Un ejemplo rápido: una persona tiene cáncer terminal o cualquier otra enfermedad, pero este es testigo presencial de algún acto delictivo, es testigo de vista, es testigo de oídos, y necesita ser escuchado cuanto antes. El Ministerio Público hace la petición, es escuchado por el juez y él le da un valor probatorio, por eso es un anticipo de prueba. Entonces sí puede valorar una prueba un juez de instancia penal, señores. Tenemos los aspectos legales, como bien saben ustedes. Todo lo que vemos aquí en la clase, todo tiene un fundamento jurídico, no es sacado del aire. Tenemos el artículo 20 del Código Penal, que refiere o tipifica el lugar del delito. El delito se considera donde se ejecutó la acción en todo o en parte. Yo les coloco una serie de puntos suspensivos, porque aquí no estoy colocando la totalidad o todo lo que incluye este artículo, así que ustedes los pueden ir revisando, analizando allá en sus casas para que los puedan tener en cuenta y apuntarlos. Tenemos el artículo 195 del Código Procesal Penal, que es el levantamiento de cadáveres. En caso de muerte violenta o sospechosa de criminalidad, el Ministerio Público acudirá al lugar de aparición de un cadáver con el objeto de realizar diligencias de investigación correspondientes. Y por último tenemos el artículo 314 del Código Procesal Penal. El Ministerio Público podrá dictar medidas necesarias para proteger y aislar indicios en los lugares que se esté investigando un delito. Ojo, muy importante, ese es el fundamento jurídico para que el Ministerio Público pueda acordonar calles, avenidas, arterias principales, cualquier lugar que ellos consideren necesario. Bueno, esto yo ya lo he repetido en todas mis clases. A mí me interesa que ustedes utilicen terminología correcta, que usen terminología profesional. Así que otro par de valientes compañeros me puedan explicar o diferenciar entre una escena del crimen o escenario del crimen. Por favor, 2 valientes. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Pues a mi parecer, quizá al decir escena del crimen nos referimos al suceso que ocurrió en determinado lugar y que fue un hecho delictivo, y el escenario del crimen
podríamos decir que es el espacio físico donde ocurrió dicho hecho. Eso creo yo. Excelente, muchísimas gracias. ¿Algún otro compañero que quisiera aportar algo, que esté de acuerdo o que no esté de acuerdo con la compañera, puede tomar la palabra? Diga, a mí me llama mucho la atención el término que mencionan a veces, que es el lugar del hallazgo, que a veces uno confunde con la escena del crimen, porque a veces uno donde encuentra el cadáver en casos de homicidios, pues uno dice es la escena del crimen, pero la doctrina pues establece que es un escenario del crimen porque hay varios lugares en los que pudo haber sido cometido, entonces es un poquito más amplio tener en cuenta eso que establecer escena del crimen. Excelente. Usted ve como que usted tiene bastante sed de conocimiento y conoce el tema. No se preocupe, eso que usted ahorita me va a manifestar lo tengo más adelante cuando definamos los tipos de escenarios del crimen. Para adelantar a lo que usted menciona, se puede hacer como una escena primaria o escena secundaria. La escena primaria es donde está el cadáver y todos los indicios. Y la escena secundaria es donde se pudo haber cometido un delito, pero el cadáver aparece en otro lado. No se preocupe y muchas gracias por aquí, por su aporte, y más adelante lo tenemos. Aquí tratamos de incluirles todo. Pero básicamente, escena o escenario son dos cuestiones distintas. Yo siempre hago una analogía con el teatro para que ustedes puedan entender esta diferencia y así expresarse de una excelente manera. Cuando ustedes van el sábado con su familia, con su esposa, con su novia, con la patoja que les están cayendo, con el patojo que les está cayendo y les está enamorando, ustedes van a ver El día que Teco temió. Se me ocurre en este momento. Una obra que muy buena, por cierto. Felicitaciones a los señores huitecos, mis respetos para ellos. Orgullo nacional. Van a ver ustedes esta obra de teatro y cuando los actores están desarrollando el guión, ¿será que ellos están haciendo una escena o un escenario? Una escena. Una escena. Entonces, si lo acoplamos desde el punto de vista criminalístico, desde el punto de vista forense, la escena es el momento exacto y preciso en el que el delincuente está cometiendo el acto delictivo. Pero cuando los señores huitecos se bajan del escenario, ¿qué es lo que queda? ¿Queda una escena o queda un escenario? Un escenario. Lo que queda es un escenario. Excelente. Entonces, cuando llegan los señores del Ministerio Público al lugar donde está el muertito, donde ha ocurrido cualquier otro tipo de delito, no necesariamente donde hay un fallecido, a lo que ellos llegan es al escenario. Pero cuando la Policía Nacional Civil llega en el momento justo, exacto, cuando se da la flagrancia, cuando el delincuente está cometiendo el acto delictivo, esto es una escena del crimen, señores. Así que cuando ustedes el día de mañana lean Prensa Libre, vean redes sociales, vean nuestro diario o lo que ustedes quieran, y mencionen es que el Ministerio Público procesó la escena del crimen. No, incorrecto. Ahora ustedes ya van a poder definir esto. El Ministerio Público recopiló las pruebas. El Ministerio Público en esta fase no recopila pruebas, señores, no recopila evidencias. Ahora ustedes ya tienen 5 términos que van a agregar a su vocablo criminalístico jurídico. Indicio, evidencia, prueba, escena y escenario. Permítanme, solo voy a aceptar que otros compañeros ahí. Les quisiera rogar siempre, compañeros, que estén a la hora que es para que no se esté ocurriendo esto, que podemos estar aceptándolos. Porque a pesar de que tengo el autobit, no he logrado que logre funcionar. Bueno, tenemos el escenario del crimen, los conceptos. Es el lugar donde se ejecutó un delito, lugar donde se produce un acto criminal sujeto a investigación. Ojo, estos siguientes son las partes de un escenario del crimen. Incluye los accesos, las zonas aledañas y vías de escape. También las zonas aledañas podrían servir como un acceso. Y vías de escape, principalmente si ustedes son investigadores de campo, pueden ubicar las vías de escape y verificar si algún tipo de cámara que pudo haber filmado a los delincuentes huyendo del lugar. Y la escena del crimen constituye la principal fuente de indicios. Vean ustedes, aquí es una fotografía de un escenario del crimen. Aquí algunos siempre preguntan que por qué a veces letras, por qué a veces números. Volví a recalcar, las letras son utilizadas para individualizar a los cadáveres y los números para individualizar los indicios. Vean, aquí tenemos indicios que van a ser útiles para investigación. Aquí tenemos unos datos, estos pueden ser enviados al laboratorio, verificar si tienen algún tipo de células epiteliales o rastros. También tenemos cinta de seda. En esta forma le dicen mordaza.
reconstruyendo la boca. Muy importante, de aquí se pueden recolectar también huellas dactilares. Como primer punto, vamos a utilizar algún antiadhesivo para que poder desprender cuando tengamos la necesidad de romper ese tipo de estas. Y sí hay unos reactivos específicos para que podamos revelar las huellas dactilares. La única diferencia es que aquí no pueden levantarse las huellas, únicamente las vamos a revelar y las vamos a documentar a detalle. Muy importante si ustedes quieren dedicarse a todo este ámbito y no pensemos únicamente en trabajar en el INASIF, en el Ministerio Público. Si ustedes quieren dedicarse en el ámbito privado, a poco ustedes vayan adquiriendo todo su equipo criminalístico. Hay unas páginas como Limpevi, como Irchi, como Critical Path en México, donde ustedes pueden sus equipos criminalísticos. Les aconsejo que se los vayan afianzando poco a poco. Las dimensiones de un escenario del crimen. No existe una norma general que indique completamente establecer las dimensiones del escenario del crimen. Los mejores indicios son los que se encuentran en o cerca del lugar de la acción más inmediata emprendida por el criminal contra la víctima. Y las dimensiones de un escenario criminal podrán ser grandes o pequeñas, así como la extensión a proteger. Todo esto dependerá del tipo del delito y del criterio del fiscal para determinar el área de acordonamiento. Vean ustedes esta fotografía que yo les quise colocar. Una fotografía bastante emblemática, incluso hasta medios de noticieros internacionales. Esto es cuando se dio la muerte del señor Facundo Cabral. Pero si el Ministerio Público únicamente se hubiera circunscrito a procesar el escenario del crimen en la estación de bomberos en donde se encontraba fallecido esta persona, no hubiera sido posible recolectar los demás indicios. Vean ustedes esta fotografía. El Ministerio Público acordonó, cerró una arteria principal. Recuerdo que incluso fue un día domingo, fue caos el tránsito. Pero si ellos no hubieran acordonado, recuérdense que ya les di el fundamento legal para que el Ministerio Público pueda hacer esto, no hubiera podido recolectar los demás indicios. Vean ustedes estas manchas amarillas que se ven. Era una serie de casquillos que se encontraban en el escenario. Porque desde hace aproximadamente una cierta distancia empezaron a disparar el vehículo, pero si no hubieran hecho esto, hubieran realizado un mal procedimiento. Aún así, todos los conductores, los pobladores, pasen saludando a la querida madrecita de los señores del Ministerio Público, no importa, ellos van a poder hacer esto. Y creo que cualquiera de nosotros, si un familiar tuviera la desdicha de estar en un escenario, todos quisiéramos que el Ministerio Público hiciera cualquier trabajo, cualquier acción para poder esclarecer el hecho. Vean ustedes también aquí el técnico porta unas banderas y porta unos números. Muy importante cuando se da el procesamiento del escenario según los protocolos, según el manual del Ministerio Público, que este fue hecho en base a la Policía Montada de Canadá. Como primer punto, previo a numerar los indicios, se deben colocar las banderas, o sea, abanderamiento, en la cual el coordinador del grupo, compañía del fiscal a cargo del caso, van a ir a observar cada uno de los indicios para ver cuáles van a ser útiles a la investigación, cuáles tienen lógica con la escena. Posteriormente a determinar cuáles sí les van a ser útiles, ya van a colocar los números. Esto normalmente no se hace. Casi solo lo utilizan en casos de gran envergadura, casos de atención ciudadana. Pero bueno, ustedes contaminan la escena del crimen o el escenario. Tenemos la policía, tenemos los bomberos, los curiosos, o como decimos en Guatemala, los chutes, los que más contaminan la escena del crimen, señores. Pero funerarias normalmente se dan en el interior del país, familiares de la víctima, muchas veces por el mismo duelo que tienen en el escenario, quieren llegar a su familiar a besarlo, o bien algunos incluso podrían tratar de llegar para dar algún tipo de indicio que pueda comprometer a su familiar que aún así falleció. Los medios de comunicación, ellos tienen un problema a veces con ellos, porque a veces tienen unas cámaras profesionales con objetivos muy buenos o lentes, esos son objetivos, entonces pueden tener una buena toma. A veces algunos, no todos, quieren estar a la par del cadáver. ¿Por qué? ¿Con qué motivo? ¿Cuál es el objeto? Los sospechosos, porque se tiene la creencia que muchas veces el sospechoso delincuente regresa al lugar que el fiscal no siga los protocolos, los procedimientos. Y tenemos los técnicos durante el procesamiento, también cuando esto no se apegan a los protocolos, y otros funcionarios. Pero ¿quiénes pueden ser los otros funcionarios? Podemos mencionar miembros del Ejército de Guatemala, policías municipales de tránsito, también en el interior, cuando los jueces de paz realizaban el levantamiento
del procesamiento de la escena. Ahorita, pues que el Ministerio Público en cada municipio, yo ignoro realmente si tienen las instrucciones, parte de sus funciones es realizar levantamientos de cadáveres, pero si no, en lugares donde lo realizan los jueces de paz, ellos no tienen el equipo, no tienen la capacitación, entonces también van a tender a contaminar la escena del crimen. Y más adelante les voy a explicar también, los perros, las gallinas pueden contaminar el escenario del crimen. Más adelante les voy a explicar por qué. Aquí les traigo una pequeña serie de fotografías donde queda evidenciado cómo se contaminan los escenarios. Aquí tengo fotografías de todos, aquí no se va a estar parcializado con nadie. Veamos la primera fotografía superior, lado izquierdo. Vean, aquí ya está el abanderamiento, ya el técnico colocó el número, pero ¿qué hace este señor de la prensa aquí? ¿Será que con esta su cámara profesional que tiene? Pues no simplemente hace un zoom y ya puede tener una toma. Y a ver, señores, futuros licenciados en criminología y criminalística, díganme por qué este señor que está aquí está contaminando el escenario del crimen. Guantes. Excelente, la persona no está utilizando guantes. Algunos no me dejarán mentir que han tenido la experiencia de utilizar guantes y algún tipo de cinta, que a veces estos se tienden a romper o los fragmentos de guante quedan pegados en la cinta. Muy importante que si ustedes manejan un tipo de adhesivo, puedan utilizar guantes de nitrilo. Este no se va a pegar a las cintas. Vean la siguiente fotografía, al lado derecho, el escenario y los cadáveres. Vean, aquí están todos los policías, están los bomberos que están dentro del escenario. Algo que para mí es un error es colocar estos objetos sobre el cadáver. Les denominan camillas, les denominan parihuelas, algunos les denominan tablas marinas. Pero ¿y qué tal si esta tabla marina la utilizaron para trasladar un video a una emergencia anterior? Aquí tenemos sangre, tenemos elementos pilosos, tenemos algún otro tipo de fluido que al colocarlo sobre el cadáver podría existir una transferencia. ¿Y qué tal si la persona que está aquí fue víctima de un abuso sexual? Le colocan la parihuela y se da una contaminación. Vean qué problema que puede ser esto. Por supuesto, ellos muchas veces lo hacen para proteger ahí sí que la integridad del cadáver, y yo pues he hecho los estudios en temas de contaminación y considero que los bomberos sí podrían realizar algún tipo de contaminación necesaria, porque esto lo van a hacer ellos para resguardar la vida o para salvar la vida de una persona, para poder atender la emergencia. Pero cuando ya se extralimita esa contaminación necesaria, para mí esto sí es totalmente errado. Vean ustedes en esa fotografía inferior, lado izquierdo, ya está el acordonamiento, aquí están todos los shooters, los curiosos, personal policial, los bomberos, y aquí está la tabla marina, la parihuela, la camilla, como ustedes lo quieran denominar. Y bien, aquí está una manta vinílica. ¿Para qué le colocan esa manta vinílica? Yo les puedo asegurar que si el Ministerio Público lo puede hacer, porque está entre sus facultades, embala esta manta vinílica, embala esta parihuela, los sociales se los comían vivos, principalmente deduciendo que están dejando a los bomberos sin su material para trabajar, que no pueden realizar traslados, pero el Ministerio Público podría embalarlos. Esta otra fotografía, posiblemente algún compañerismo, una hermandad, que el policía le pidió favor al bombero que tapara el cadáver porque necesitaba algo de datos. Pero podría haber una acción malintencionada acá, no de parte de ellos, sino de algún familiar. ¿Y qué tal si el familiar dice? Es que él acababa de sacar su aguinaldo, llevaba 10,000 quetzales, portaba un reloj Rolex y se perdió. Se lo hurtaron o se lo robaron del escenario. Si bien es cierto, todo lo que decimos tiene que ser probado, pero ¿no daría esto un pequeño indicio que posiblemente levantaron para traer algún objeto? No los estoy señalando, lo aclaro. Pero esto podría ser también una causa para que los podrían estar investigando, que aún así no logren establecer algún tipo de responsabilidad. Qué incómodo sería por realizar solo esto, un pequeño procedimiento. Esto no lo debe realizar. Vean ustedes esta fotografía, yo la tomé directamente de las páginas de nuestro diario, por eso que se ve a veces como por el papel. Vean ustedes, aquí al fondo ya está el acordonamiento. Aquí hay un agente de la Policía Nacional Civil, aquí hay otro, este es otro, y un montón de curiosos dentro del escenario del crimen. Yo veo según las facciones físicas, esta persona podría ser un familiar porque está triste, estos también, vean estos. Pero miren este niño, yo lo veo tranquilo. Vean, estos otros son chutes, son curiosos. ¿Qué están haciendo dentro del escenario del crimen? Cuando ya llegó el Ministerio Público a procesar
el escenario criminal. Vean ustedes, no localiza ni un solo indicio, señores. Aquí ya está el carro del Ministerio Público, vean ustedes, y no hay ni un solo indicio. Pero la población refiere que no hacen nada, que no investigan, que no buscan las pruebas, dicen a ustedes, ya saben que buscan indicios. Pero ¿y qué pasa si muchas veces la misma sociedad guatemalteca, por ese morbo, por la curiosidad, ellos mismos caminan al escenario del crimen? Importante, que se ganan con ver el cadáver, que ganan con eso, es el morbo. Así que vean ustedes, muchas veces también la sociedad guatemalteca, falta de educación, por falta de cultura, también contaminan el escenario del crimen, y ellos también ayudan a generar impunidad, señores. Tenemos otro caso, también algo que no se debe realizar aquí amablemente y para ayudar supuestamente al Ministerio Público. Vienen y engloban o encierran o enmarcan los indicios con yeso, con tiza, con algún otro objeto. Aquí aparecieron dos personas de sexo femenino. Se tuvo la información de que una de ellas pudo haber sido violada, incluso su ropa interior la tenía en las rodillas. Pero bien, aquí lo que hicieron fue utilizar yeso. Vino el aire, causó una deflagración de este polvo, el aire se lo llevó y se depositó aquí, en la ropa interior de la víctima. Ahí teníamos algún tipo de muestra de un líquido seminal y lo contamos. Ya ven, importante, dentro de su pensión de estudio está el análisis de las ropas. Aquí les traigo yo un análisis de cómo podemos ver la importancia de la ropa. Así que, ojo, tampoco esto nunca se debe de realizar, señores. La fotografía fue un posible secuestro, le dieron muerte a la víctima. Aquí se hubiera podido recolectar huellas latentes, pero vean ustedes, aquí ya estaba cansado del turno el caballero y se regresó sobre la puerta. Casi hasta machuca el cadáver, vean ustedes, y también los señores bomberos de ya estaban cansados de su turno y se recludaron sobre el vehículo. Vean, mal procedimiento. Pero muchas veces el Ministerio Público no encuentra las pruebas, no encuentra las evidencias, pero vean, no depende siempre del Ministerio Público. Bueno, pero ¿quiénes integran el grupo de procesamiento del escenario del crimen? Tenemos a cargo, que es el que dirige la investigación, el coordinador del grupo, que normalmente es el planimetrista, el que va a realizar el croquis. ¿Sí alguien quería intervenir? Sí, gracias, era para que avanzara la presentación, pero ya estuvo, gracias. Muy bien. Tenemos al embalador, que como su palabra dice, embala los indicios, y el fotógrafo, que va a tomar fotografías y también va a realizar la videofilmación. Y aquí ya está lo que el compañero cuando definió escena o escenario, a esto se refería. Yo trato de englobarles todo para que a ustedes no les quede ninguna duda. Tenemos la clasificación del escenario del crimen. Tenemos uno, de acuerdo a sus características, esa puede ser típica, o es el lugar de los hechos o primario, y tenemos la típica, que es el lugar de hallazgo, conocido como secundario, y el lugar de enlace, que es el terciario. Y tenemos de acuerdo al tipo de lugar. Muchas veces, cuando reciben algún curso de escenario del crimen, únicamente se refieren de acuerdo al tipo de lugar, que puede ser abierto, cerrado, mixto, pero muy importante que aprendan a definir, a diferenciar principalmente de acuerdo a sus características. Pero vamos, veamos qué es cada una de ellas. De acuerdo a sus características tenemos el típico, que es el lugar en que los indicios se localizan en la misma área en la que se presume y se cometió el hecho delictivo. Bien, esto es también como primaria. Tenemos el atípico, que los indicios se localizan en lugares diferentes respecto al lugar en el que se presume y se cometió el hecho delictivo. Vean ustedes, es una escena típica. Ahí está el cadáver, ahí están los indicios, se presume que ahí se cometió el acto delictivo. Tenemos una escena típica, el cadáver aparece en un lugar distinto en el cual se presume que se le pudo haber dado muerte a esta persona. Bueno, el lugar de enlace o terciario, muchas veces lo ven, lo conocen, mas no lo ven. Pero ¿por qué el lugar de enlace? Porque nos va a enlazar la escena primaria con la secundaria. Supongamos que a este señor le dieron muerte en la zona 11 y aparece en la zona 18, pero utilizaron un vehículo para poderlo trasladar, o bien en otro contexto utilizan una lancha, utilizan una aeronave. Entonces, el lugar de enlace o terciario del vehículo también va a constituir un escenario del crimen, señores. Ojo, ahora ustedes ya lo van a saber definir, ya van a saber cómo establecer qué tipo de escenario es, y no únicamente como el vehículo donde trasladaron el muerto, no de una manera coloquial, sino que ustedes ya lo van a saber definir de una manera doctrinaria, de una manera profesional. Tenemos de acuerdo al tipo de lugar. Hay un compañero que tuvo ahí su intervención, aquí se lo damos definido.
Tenemos escenario en campo cerrado, comprende áreas o lugares regularmente bajo techo, y entre las más comunes se destacan inmuebles, habitaciones, oficinas, edificios, locales comerciales, etc. Vean una escena en campo cerrado, está en un área cerrado, y aquí ya podemos ir jugando un poco con nuestros términos referentes a escenarios. Puede ser una escena, puede ser un escenario primario, porque ahí están los indicios, ahí se cometió el delito, y también es en campo cerrado. Vean ustedes, ya vamos definiendo de una manera más profesional el escenario. Escena en campo abierto, constituida por los escenarios que se encuentran a la intemperie, es decir, sin ningún refugio o construcción alguna, en la cual se localizan vía pública, carreteras, calles, avenidas, parajes, barrancos, parques y plazas. Es un lugar abierto, como el nombre lo indica. Vean ustedes, aquí este cadáver ya está en la famosa monstruosidad atlética. Vean ustedes, ya lo estudiamos cuando vimos todo el cronotánato diagnóstico, cronos tiempo, tánatos muerte, determinación del tiempo de muerte. Vean ustedes, aquí ya está deforme el rostro, ya se le salen los ojos, se le sale la lengua, la persona se echa, también va a tener flictemas, pero bueno, ya un pequeño recordatorio. Vean ustedes, también es una escena primaria, aquí está ya marcado el indicio número 1, y también va a ser una escena abierta, o sea que es una escena primaria con características de ser una escena abierta. Vean cómo vamos jugando con las palabras. Esta también es una escena primaria, aquí se encuentran los indicios, y también es una escena abierta. Pero vean ustedes, aquí me voy a detener y voy a hacer la observación cuando les dije que también las gallinas, los perros y todos pueden contaminar el escenario. Vean acá, aquí tenemos una veladora y tenemos también un vaso de agua. También es una práctica que se da en las zonas rurales, en el interior del país. Se supone, o por cuestiones de tanatología, recuerden ustedes que llaman la tanatología, que la podemos estudiar desde diversos puntos de vista. En este caso, la tanatología desde el punto de vista social o cultural nos va a referir que la persona posiblemente portó mal cuando estaba en vida, le colocan una luz para que así pueda guiarse en la oscuridad. También el vaso de agua lo colocan para indicar o manifestar que la persona puede cansarse cuando está fallecida por recorrer alguna parte del inframundo, entonces se cansa y puede tomar agua y esto le da energía para seguir. Pero ¿y qué pasa si ingresa un perrito y viene a lamer y toma agua y derrama el agua y de repente aquí había alguna prenda de vestir que nos interesa y nos lava el líquido seminal, nos lava de repente algún tipo de saliva o algún otro fluido? Puede contaminar. ¿Y qué tal si entra una gallinita o con sus pollitos, un gato con sus patitos y pasa golpeando la candela o la veladora? Esta cae, agarra fuego esta sábana y se nos quema todo el cadáver. Eso es muy importante, esto nunca debe de colocarse. Si ustedes los observan, por favor retirarlos inmediatamente. Pero estos son por cuestiones de tanatología desde el punto de vista social y cultural. Ya ven cómo vamos enlazando todas las clases anteriores, cómo va una serie concatenada, todo esto, muy bonito este ámbito. Y los escenarios mixtos. La característica esencial es que la escena del delito se suscitó tanto dentro de un espacio cerrado como en un área abierta, la mezcla de los dos. Es decir, se localizan indicios en la intemperie y bajo techo relacionados con el mismo hecho. Este es el mejor ejemplo que yo les puedo colocar de una escena del crimen mixta o un escenario mixto. Están a la intemperie, bien, es una escena abierta. Los demás indicios como el cadáver y los proyectiles están en un ambiente cerrado. Y ojo, también es una escena primaria. Ustedes cómo vamos combinando y cómo vamos definiendo de una manera profesional la descripción de un escenario. Bueno, aquí vamos a finalizar la presentación y yo les voy a retar cómo es el procedimiento para el procesamiento de los escenarios criminales. Bueno, aquí rápidamente yo les voy a indicar cómo es que se realiza aquí en Guatemala el procesamiento de escenario del crimen. Yo creo que el otro semestre ustedes llevan una clase específica de relación con el escenario del crimen. Yo no sé las vueltas de la vida, puede ser que hoy estoy aquí, puede ser que mañana de repente no les gusta mi clase, ya no quieren los alumnos que sigan, también puede ser. Pero si yo tengo el gusto de darles esa clase el otro semestre de áreas de fresco, yo les puedo enseñar a cómo realizar la planimetría, cómo realizar los embalajes, cómo utilizar la fotografía forense, que eso lo pueden utilizar ustedes en cualquier ámbito criminalístico, son los fundamentos. Bien, tenemos el escenario del crimen y como primer punto que va a procesar el escenario, debe de documentar cómo se encuentra el escenario. Hace un paneo, el paneo es girar la cámara
de videofilmación 360 grados para documentar a todas las personas en el lugar de los hechos y también para documentar cómo estaba específico este escenario cuando fue localizado. También se deben de tomar fotografías de igual manera. Se hace el corrimiento o se amplía si este ya está y no es totalmente útil o suficiente. Ya con el grupo de procesamiento se define primero un camino seguro. ¿Qué es un camino seguro? Es un área física dentro del escenario, dentro del área crítica, que es donde están los indicios y el cadáver, en la cual se pueden desplazar libremente para no alterar el escenario del crimen. Ya no estoy presentando al compañero que está preguntando, por eso dice la aclaración que ya no estoy presentando. Bien, entonces, posteriormente ya el grupo de procesamiento ya define un método de búsqueda. Aquí el método de búsqueda que siempre se utiliza en Guatemala, el más común, el más fácil, el más certero, es el método de franjas. Se ponen a la par todos los técnicos, peinan todo el escenario, van encontrando un indicio, levantan la mano, paran todos, colocan la bandera. Y así sucesivamente durante todo el escenario del crimen. Hay varios métodos de búsqueda, método en espiral, método regía, todo va a depender del contexto del escenario del crimen. Posteriormente se retiran los técnicos, únicamente ingresa fiscal a cargo del caso con el coordinador del grupo a observar cada uno de los indicios que están abanderados y aquí pueden ellos definir cuál le va a ser útil, cuál le va a ser necesario para la investigación. Ya se procede a numerar cada uno de los indicios. Posteriormente se realiza también otra toma fotográfica. Aquí ya utilizamos la fotografía panorámica, todo el escenario, la fotografía de distancia, que vamos a tener ya una relación con la numeración, con los indicios. Muy importante acá cuando ustedes tomen esa fotografía panorámica, que pongan en una misma dirección todos los números para que así puedan ubicarse muy bien. También se realizan fotografías de detalle donde vamos a documentar las características específicas de cada indicio. Ya colocamos el testigo métrico, la regla en la cual ustedes pueden observar un tamaño real de cada uno de los indicios. Posteriormente ya viene lo que es la planimetría. Como primer punto, se le realiza un esbozo. El esbozo es un dibujo sencillo. No necesita que ustedes hayan sacado 100 o 0 en dibujo técnico. No se necesita que hayan estudiado arquitectura e ingeniería. Con que pongan un circulito y un par de palitos y ustedes sean el cadáver y ustedes le entiendan, está bien el esbozo. Van a ubicar ciertos puntos en los cuales se tiene una idea de que estos no van a ser movibles, una columna o algo así, un punto referencial, un punto fijo. Aquí vamos a utilizar ya el método. En Guatemala hay dos métodos. Así como los postes de luz eléctrica que tienen una numeración específica, ¿no? Exacto, esos también pueden ser utilizados. Muy bien, pero bueno, ¿y qué pasa cuando no hay postes? ¿Y qué pasa cuando usted está allá a mitad de Petén, en los cañaverales, en los potreros? ¿Qué hace ahí? ¿Qué considera usted, compañero Menfield? Tal vez las casas, Lick. Pero si está en medio de la selva del Tigre. No sabría decirle. Los puntos cardinales, profe. Ordenadas. Aquí utilizamos la tecnología o las TICs. Colocamos siempre cinta métrica. Van a tomar un punto GPS. Normalmente si son coordenadas UTM, grados, minutos y segundos, donde inicia su punto y posteriormente cuando termina ya tienen 2 puntos GPS. Dentro de los protocolos para hacer una planimetría también se tiene que colocar la indicación del norte. Personalmente, si alguien es ingeniero aquí me corrige o para cuál puede ser la utilidad, pero en una zona urbana yo para poder colocar el norte si la determina. Donde voy a saber hacia dónde era la dirección del crimen, entonces yo voy a colocar la indicación del norte y ahí puedo establecer. Así lo voy a hacer cuando está allá en la laguna, en algún otro lugar. Pero bien, vamos a aterrizar, perdón, no haces hablando de los para mí, más que esto es un estilo de vida, así tienen que ser, señores. Quiero formar buenos minólogos, quiero poner que esto va a ser formar un triángulo, pero sí lleva un poco más de trabajo porque aquí se van a sacar 2 medidas.
uno de los puntos, saca una medida, se utilizan ya 3 metros, o si utilizan solo 2 va a ser un poco más trabajoso por cada lado. Pero el más utilizado, el que yo más recomiendo, es el método de línea base. Ya lo he explicado, incluso lo explicó un compañero cuando vimos el tema de los accidentes de tránsito. Pero básicamente en su punto fijo ustedes tiran una cinta métrica, la más larga. Esto les va a dar una medida de todo el largo del escenario del crimen. Cuando ustedes se sitúan en una medida, aquí va la línea base, aquí entra un inicio, toman la primera medida de acá y utilizando un segundo metro van a tomar una segunda medida. De repente ustedes se recuerdan cuando estaban en el colegio y vieron matemáticas, el famoso plano cartesiano. No lo voy a torturar con nada de esas cuestiones, pero esa es una idea de los cuadrantes X y Y. Entonces, en los formatos de planimetría hay 3 columnas, X, Y y Z. La primera medida va a ser sobre su cinta más larga, su eje X, y la medida perpendicular va a ser su segunda medida Y. He visto algunos cursos en internet que ofrecen la famosa reconstrucción de la escena del crimen. Primero, les empiezan a dar un montón de teoría que no tiene nada que ver. Les empiezan a dar teoría de infografía forense, que es muy distinta a la infografía forense que la planimetría. La infografía forense va a ser un método de reconstrucción o de documentación del escenario del crimen, pero eso tiene como el fin el recrear el escenario, una especie de película animada. Muy bonito, apúntenlo ahí si ustedes quieren conseguir el programa, se llama ARAS 360. Repito, ARAS 360, ese es el mejor programa que yo les puedo recomendar si ustedes quieren aplicarle infografía, ponerse muy bonito, voy a hacer una especie de película, una especie de recreación del escenario, interesante. Entonces, cuando ya tienen lo que es la columna Z, esto va a ser una medida cuando el indicio tiene una altura. El día de mañana ustedes contratan como consultores técnicos a algún abogado y dicen, miren, es que el señor de DICRI me presentó este informe, yo no entiendo por qué tiene 3 columnas y por qué una Z. Bueno, ustedes ya saben ahora que una Z es cuando tiene una altura. Por ejemplo, un arma de fuego que está sobre una mesa. Ustedes en su croquis van a dibujar un rectángulo que es aduciendo como que es una mesa y sobre esa van a hacer una referencia de un arma de fuego. Entonces la Z va a tomar, aparte de ustedes de la X y Y, la altura, esa va a ser la medida Z. Pero ¿por qué también es importante en la altura? Cuando ustedes de repente estén haciendo o procesando un escenario de crimen en donde se haya aplicado la contrainteligencia o donde ustedes hayan detectado personas que los quieren espiar y localizan algún tipo de micrófono, algún tipo de cámara espía que los está grabando ahí a ustedes, les está grabando las conversaciones. Muy bonito este ámbito, créanme, aprender a colocar este tipo de cámaras y a cómo aprender a detectarlas. Y es muy fácil, a veces no necesitan tener un equipo totalmente sofisticado. Me voy a salir un poco de la tangente rápido. ¿Cómo ustedes pueden detectar de manera rápida una cámara espía? Todas las cámaras de por sí en el ente tienen un vidrio. Ustedes apagan las luces en un lugar, toman fotografías con el flash y donde ustedes vean ese rebote, quiere decir que hay un pequeño vidrio. Ahí pueden empezar a ustedes a ubicar una cámara espía. Un pequeño tip. Hay muchos juegos ahí que yo con gusto se los puedo compartir si ustedes un día quieren aplicar la contrainteligencia o bien si quieren aprender cómo esconder bien una cámara. También con gusto un día se los puedo compartir. Bien, aquí también podemos tomar la Z, las alturas, porque esas normalmente están escondidas en el techo, en alguna lámpara o alguna cuestión de esta manera. Entonces, así se va a barrer todo el escenario del crimen, localizando todos los indicios. Y fácil, ¿cómo se hace una reconstrucción de hechos? Es mucho más certero utilizar la planimetría, que va a ser por originalidad la que más nos va a servir, incluso más fotografía, porque fotografía solo va a tener una manera gráfica. Pero fácil, yo vuelvo a los 2-3 años al lugar de los hechos, observo mi tabla de medidas, yo sé que coloqué mi punto fijo, vuelvo a colocar mi cinta métrica, mi eje X, agarro mi tabla, bueno, a 3 metros, en mi eje X estaba el indicio, ubico los 3 metros, bueno, en mi eje Y o la medida perpendicular, a 1.5 metros estaba la siguiente medida, ubico donde se unen los dos, y fácil, ahí vuelvo a colocar mi otro indicio. Ven que no requiere ciencia, no es complicado. ¿Cómo realizar una reconstrucción de un escenario del crimen? Pero usen ustedes un curso en internet y les va a costar una cantidad de dinero muy grande. Aquí yo rápidamente les estoy explicando cómo ustedes van a hacer una reconstrucción del escenario del crimen. Posteriormente, cuando ya se ha realizado la perimetría, ya se procede a lo que es el embalaje. El embalador
tiene que marcar, tiene que poner una seña en cada uno de los indicios para que así los pueda reconocer en el debate oral y público, porque normalmente los fiscales o bien los abogados pueden preguntar, bueno, ¿y cómo usted identifica que embaló ese indicio? Sí, miren, por aquí yo coloqué mi marca. En especial yo lo que colocaría, lo que he colocado es la letra K. ¿Por qué la letra K? Porque mi nombre, como ustedes ya saben, es Oscar, lleva la letra K, entonces es un signo identificativo que yo lograba entender, que yo lograba plasmar. Se embalan, se sella, se realiza la cadena de custodia y posteriormente lo traslada al laboratorio. Luego ya viene la revisión del cadáver, esto ya lo platicamos. Primero verificar si alguna prenda de vestir, dependiendo del contexto del caso, les va a ser útil, la documentan, la embalan, y bien, ya proceden a verificar si alguna bolsa, si tienen algún otro indicio que les podría causar algún daño. Si hay indicios, pues de igual manera los documentan, los recolectan, ya proceden a colocar el biombo. ¿Pero qué es el biombo? Ustedes de repente han visto en las noticias, en la prensa, una estructura cuadrada de color celeste. Esto lo utilizan para que al momento de vestir el cadáver, para documentar las heridas, todos los curiosos, los shooters, no estén ahí morboseando, intentando tomar fotos y verificar el cadáver, principalmente si ya no tiene ropa, por el mismo pudor y el respeto que merece la persona que se encuentra ahí en el lugar. Documentan la serie de métricos, se realiza el fichaje, muy importante cuando ustedes realicen una persona ya sea viva o fallecida, que puedan utilizar una tinta tipo pasta. ¿Pero por qué una tinta? Porque si ustedes tienen un contacto con el papel, con la ficha, esta puede correrse en el papel y les va a dañar las crestas. No necesariamente es porque hayan hecho un mal fichaje, sino que aquí pudieron haber utilizado la tinta, principalmente cuando hay dos formas de fichar, principalmente de manera frontal, que únicamente ponen el dedo, se va hacia arriba, y de manera rodada, que es de uña a uña. Aquí puede darse el problema que si utilizan tinta líquida les va a dañar el papel. Entonces es muy importante que ustedes utilicen la tinta tipo pasta. Bueno, ya han fichado el cadáver, le ponen su brazalete, ya explicamos el brazalete, lo colocan dentro de la bolsa funeraria, la cierran, se lo entregan a la policía y así se remiten así para la segunda fase. Ya vimos la clase pasada que ya lo reciben en la morgue, el depósito de cadáveres. Recuerden ustedes al anfiteatro, ya les expliqué que es el anfiteatro externo y realizan el examen de cadáver. Sí, compañeros, ya me pasé 23 minutos, disculpen, no les gusta, pero por favor me lo comunican, yo con gusto me puedo acoplar. Si algo no les parece en mi clase, yo soy un catedrático bastante abierto en mi forma de pensar y ustedes me pueden hacer las observaciones del caso. Así que hasta este momento, compañeros, yo les consulto si ustedes tienen alguna duda. Aquí tenemos como primero la compañera Aura Andrea. Por favor, compañera Aura. Buenas noches. Uh-huh. Exacto. Bueno, como primer punto, usted me está definiendo mal. Usted me está indicando que es una escena de crimen y recuérdese que esto no es una escena de crimen, es un escenario. Bueno, hay muchos casquillos. ¿Y qué tal si utilizaron 2 o 3 armas de fuego? O sea, por muchos casquillos que hayan todos calibre 9 milímetros, que aún así, aunque sean ustedes portadores de arma y puedan observar en la base o en el culote 9 mm, ustedes no son peritos en balística para establecer un calibre, pero aquí no debe discriminarse ningún indicio, principalmente por esto, que pueden ser utilizadas varias armas. Si le indicaron al Ministerio Público que había más casquillos, realmente fue un mal procedimiento. Me han preguntado mucho también en este ámbito del procesamiento del escenario. Algunos únicamente su ideal es Ministerio Público y NACIF. No, ustedes tienen que ir un poco más allá.
No digo que laborar para una institución pública sea malo, no, lo aclaro. Pero les pongo un ejemplo rápido. Ustedes los contrata la empresa Los Chicharroncitos S.A. porque se dio un hurto interno y requieren que ustedes vayan a revelar huellas latentes, que vayan a realizar una planimetría, y bien, por ir a trabajar 4 o 5 horas, ustedes van a cobrar 8,000 quetzales. ¿Qué tal? ¿Qué les parece eso? ¿O prefieren esperar 30 días a que les paguen un salario? Claro, el otro es una gotita fija, pueden tener estaciones salariales, pero todo va a depender de la visión que ustedes quieran aplicar su carrera. Muy importante si ustedes quieren dedicarse al tema de la investigación privada, para que ustedes realicen un planteamiento de un escenario del crimen, no hay ningún impedimento legal. Pero si ustedes sí quieren dedicarse a la investigación privada, hay una ley, la ley que rige los servicios de seguridad privada, que para que ustedes puedan ser investigadores privados, ustedes tienen que tener una acreditación de la DIGESP, la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada. Si ustedes no tienen esa acreditación, ustedes podrían cometer un delito, señores. Se llama prestación ilegal de servicio de seguridad privada. Repito, prestación ilegal de servicio de seguridad privada. Rápidamente, cuando termine la clase, por favor, la descargan la ley, si tienen interés, por supuesto, y pueden verificar todos estos asuntos que yo les estoy diciendo. Un tip para los abogados que hay aquí esta noche, y para bien, si ustedes se quieren dedicar a la investigación privada, yo lo he visto, también he asesorado en este ámbito. ¿Y qué tal si contratan a un pseudo investigador privado para que le dé seguimiento a la esposa, al marido de alguien, porque quieren utilizar como base que él está siendo infiel? En efecto, la persona monta la vigilancia, monta los seguimientos. Un día con gusto también puedo enseñarles cómo se realizan las vigilancias, cómo se realizan los seguimientos. Móvil, vigilancia estática, una vigilancia con 2 personas, una vigilancia de un vehículo, muy bonito este ámbito, esto ya la investigación de campo. Entonces rinde un informe el pseudo investigador y lo presentan como una prueba en el juicio civil. Mire, el señor era infiel. Bueno, dice el señor abogado, por favor, señor investigador, ¿podría usted indicarme si usted está acreditado ante la DIGESP? ¿Y qué tal si no lo está? El abogado puede votar este informe del investigador y bien puede pedir que le certifiquen lo conducente. ¿Qué es esto? Que el juez pueda considerar de que sí cometió un delito y le informa al Ministerio Público para que investigue. O bien cuando se está trabajando en el ámbito laboral, que va a documentarse o va a investigarse un hurto o bien una mala conducta en el interior de una empresa, de un comercio, y rinde su informe y lo quieren judicializar en un caso laboral. Ojo, señores abogados, si les ponen un investigador primero, lo primero que ustedes pregunten es, ¿usted está acreditado mediante la DIGESP? Si no, tienen el fundamento jurídico para que ustedes puedan votar ese informe del investigador. Y si usted, compañero, si usted quiere ser investigador privado, ya sabe cuál es el fundamento y qué requisito legal tiene que llenar para que usted no tenga ningún problema. Siguiente, ¿algún otro compañero? Fiorini. Sí, Lex, solo quisiera saber si usted me podría dar unos 2 minutitos cuando finalice la clase. Claro que sí, con mucho gusto. Y puede escribir por medio correo electrónico, por medio Siones, con mucho gusto. Gracias, Lex. Andrea González, para escribirle, compañera. Buenas noches, solo con una consultita. ¿Sería usted tan amable de podernos compartir su presentación? Claro que sí, con muchísimo gusto. Yo no tenga pena, yo les voy a compartir todas mis presentaciones. Bueno, a veces yo soy un poco de la tecnología y no porque no la sepa usar, sino que aquí las cosas que conocimiento de informática saben cuáles son las debilidades, principalmente spyware. Pero yo con gusto, no se preocupen, todo el material que he dado, disculpen si de repente hasta una falta ortográfica, pero son humanos cometen errores, pero yo con gusto se los voy a compartir, no se preocupen. ¿Tengo otro compañero? Gracias, compañero. Licenciado, perdón. Para servirle, compañera. ¿Alguna otra duda con respecto a la clase? Bueno, está bien, creo que ya no hay ninguna duda. Por la noche de hoy, disculpen ustedes, nos pasaron media hora, pero de todo corazón espero que todo el material, toda la experiencia que es mi deseo transmitirles, compartirles, pero principalmente tips profesionales que ustedes pueden utilizar
para su vida diaria, para evitarse algún problema que los puedan poner en práctica. Por favor, a los que verdaderamente les interesa aplicarse en esto, y no solo por obtener un título, por favor, váyanos tomando. De igual manera, yo soy su catedrático, pero pueden, amigo, yo saben que estoy siempre ahí a sus respetables órdenes. Y les vea, pues sea una muy feliz noche, que tengan una exitosa y bendecida semana, dependiendo de la creencia o el ser supremo que ustedes tengan. Que los bendiga el ser supremo que ustedes le tengan una deidad. Así que desde ya, de igual manera, repito, que todo les salga muy bien. Y recuérdense siempre, señores, recuérdense, yo siempre lo repito en cada clase, que viva la gloriosa y tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Buenas noches para todos. Que viva, feliz noche, Lick. Feliz noche. Buenas noches, Lick. Amén.